Vamos al inicio, estoy compartiendo aquí los enlaces. Buenas noches para los que están ya conectados, Dios les bendiga. Estoy aquí enviando los enlaces a los hermanos para que se puedan conectar, para que puedan disfrutar de un momento de la palabra del Señor, una palabra refrescante, una palabra donde el Señor va a hablar a nuestras vidas y va a edificar nuestras vidas. Un tema muy importante como lo es el templo de Dios. Mis hermanos, damos gracias a nuestro Señor y en un momentico comenzamos. Tengamos paciencia un momento, yo comparto aquí y ya le damos inicio a la reunión. Amén. Bueno, no se les olvide, mis hermanos, irme en el chat para saludarlos y para saber que los hermanos de la casa de oración que estuvieron allí para lo de la asistencia, mis hermanos. Yo me copian, me escriben allí un saludito, un guiño, una yayay o cualquier cosa para saber que se conectaron. Vamos a darle inicio, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por ese tiempo de bendición, por ese tiempo, Señor amado, en donde tú nos permites estar aquí, Señor, donde tú nos permites, Padre de la gloria, poder conocerte, poder, Señor amado, estar una noche más contigo, Señor, nos podemos conectar, Señor amado, en un día de mucho trabajo para algunos, Señor, en un día de mucho meditar, de mucho descanso, de pensar muchas cosas, poderoso Rey del cielo, pero aquí estamos, Señor, rindiendo nuestras vidas a ti, precioso Dios, Señor, siempre llegando al mismo lugar, a tu presencia, Señor, a tus pies, porque allí es donde encontramos, Señor, ese reposo, donde encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en donde encontramos esa tranquilidad, Señor amado, en donde encontramos, Señor del cielo, esa respuesta, Dios de la gloria. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese tiempo de bendición, por ese tiempo en donde sabemos de que tú nos escuchas, sabemos de que tú estás allí, Señor, trayendo esa palabra de refrigerio, esa palabra de bendición a nuestras vidas, poderoso Rey del cielo, Señor. Te damos gracias, Rey de la gloria, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, Señor amado, gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias porque nos has dado una familia, Señor, nos has dado la bendición de poder estar aquí, Señor del cielo, de poder estar vivos, de poder, Padre de la gloria, Señor, estar con los alimentos, de poder disfrutar de, Señor amado, de la salud, donde tú has hecho realidad esa palabra en nosotros, Señor, de poder, Padre de la gloria, disfrutar de esa salud, que ninguna peste destructora, Señor, tocará nuestra morada, tocará nuestra familia, Señor. Te damos la gloria y el honor a ti, precioso Rey del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos la bienvenida a los que se acabaron de conectar. Damos la gloria al Señor y yo quiero que me acompañen y vamos a la palabra del Señor. Vamos a ir a segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. El Señor aquí está hablando con Salomón y le da lo prometido, le da lo que un día le prometió al rey David, le dijo que su descendencia iba a sentarse en el trono si cumplían los mandamientos. Y aquí ya Salomón sucedía al rey David y vamos a ver qué fue lo que aconteció. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Dice la Biblia, dame ahora, vamos a leerlo desde el 9. Perdón, desde el 8 dice, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmeseme
Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora, el 10, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? El 11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bien, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Resulta que Salomón tiene un sueño y el Señor se le aparece en ese sueño y Dios le dice, pídame lo que quiera que yo se lo voy a dar, en resumidas cuentas. Y Salomón le dice, Señor, yo soy muy joven, no sé ni entrar ni cómo salir. Dame sabiduría y ciencia para gobernar este pueblo tan numeroso. Y pues déjeme decirle que esto agradó al Señor. Esto agradó a nuestro gran Dios. Esto le dio un regocijo a nuestro Dios porque Él le dijo, usted no pidió riquezas, no pidió grandes días para vida, no pidió la mano de los enemigos para usted, sino que pidió sabiduría. Pediste sabiduría. Ahora, lo que no me pediste, te lo voy a dar. Salomón hizo una gran elección. Pidió sabiduría. Pero el punto es de que cuando el Señor va a traer una reforma a su pueblo, va a traer unos días de refrigerio, va a traer un tiempo de bendición, un tiempo de descanso a su pueblo, el Señor utiliza a Salomón y empieza a traer, a traer esa bendición, empieza a traer esa bendición al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué es lo primero que empieza a hacer? A edificar un templo. Pero no me voy a adelantar. Por mucho tiempo en el Evangelio se ha dicho de que usted reciba al Señor Jesucristo en el corazón, de que llegue a la iglesia y de que empiece a cantar alabanzas, de que empiece a orar, de que empiece a ayunar, a leer la Biblia y de que usted se empiece a llenar de la palabra y así traer a otras personas a los pies del Señor. Y pensábamos de que eso era el Evangelio y de que eso era el todo y eso era lo único que se podía hacer. Pero a medida que va avanzando la revelación del Señor y a medida que va avanzando el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿qué pasa? Nosotros no es solamente predicar la palabra y traer más personas a la iglesia y llenar un local con personas y llenar los locales y llenar y traer muchas personas a que escuchen la palabra. Ese no es solamente el objetivo. El objetivo es de que nosotros empecemos a hacer lo que el Señor dice que debemos de hacer. Eso hay que hacerlo, predicar la palabra, predicar la palabra, hay que empezar a leer la Biblia, hay que orar, hay que congregarse, todo eso hay que hacerlo. Pero el estado original del cristianismo, del cristiano, no es solamente, ese es el inicio, ese es el ABC. Pero lo que Dios quiere es que nosotros empecemos a edificar el reino de los cielos en nuestra vida y aquí en la tierra manifestarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué tiene que ver eso, mi hermano, con Salomón? Pues eso tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque Salomón, cuando Dios va a meter al pueblo de Israel en una nueva temporada, en una nueva era, el Señor coge a Salomón y lo unge por rey de Israel a través de David, su padre, para que él empiece a edificar el reino de Dios en ese momento, para que empiece a edificar el templo, mejor dicho. ¿Y qué templo va a ser? Pues va a ser el templo más glorioso en toda la historia de la Biblia. Ese templo impactó tanto al pueblo de Israel que ese templo hasta ahora existe. Y el pueblo de Israel tenía tanta fe y tiene aún tanta fe en ese templo que todavía la gente va allá y los israelitas lo tienen como el templo donde la presencia de Dios está.
El pueblo de Israel necesitaba tener algo visible, algo donde supiera que estaba la presencia de Dios. Y esto tipifica de que cuando el Señor va a querer atraer, el Señor quiere traer un gobierno, quiere traer una nueva temporada de bendición para el pueblo suyo, Él necesita edificar el templo. ¿Y cómo así edificar el templo? La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la habitación de Dios. Cuando tú recibes a Cristo en el corazón, como lo dice la palabra, cuando tú dejas entrar al Señor Jesucristo en tu corazón, Él empieza a morar en ti. Nuestro corazón es una morada, nuestra vida es una morada, nosotros somos un lugar. Y cuando tú le abres las puertas de tu corazón al Señor, Él entra a vivir en ti. Tú te conviertes en la habitación de nuestro Señor Jesucristo, en la habitación de Dios. Entonces, cuando Salomón empieza a edificar el templo, si usted empieza a leer lo que es Crónicas y lo que es Reyes, segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, en gran parte allí mira usted los detalles de cómo él edificó el templo. Y él empezó a hacer de una manera, a hacer de otra, a meterle lo mejor al templo, donde lo que iba a morar era la presencia de Dios. Y el templo lo hacía con detalle, lo hacía todo bien cuadrado, con lo mejor, con oro puro. Mejor dicho, eso era el templo más glorioso que existió, fue ese. Y entonces empieza a edificar el templo. Y nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos en donde nosotros necesitamos ser transformados porque somos el templo de Dios. Somos el templo en donde habita la presencia, la plenitud, la deidad, el creador de los cielos, de la tierra, habita en tu corazón. Si tú le has abierto las puertas de tu corazón al Señor Jesucristo, Él habita dentro de ti. Muchas personas, y aún cristianos, no saben quién habita dentro de ellos, porque no tienen fe. En mí está la presencia de Dios. ¿Sé cómo opera? No. Lo único que sé es que Él está dentro de mí y quiere estar dentro de ti y está dentro de ti. Y cuando el Señor entra en nuestros corazones, Él quiere empezar a hacer cambios en nuestras vidas. Porque si nosotros no dejamos de entrar a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, en nuestra vida, este templo, esta habitación va a estar vacía y va a estar llena es como una casa donde no la habita nadie. Se empieza a caer por pedazos, empieza a llenarse de polvo, empieza a oler feo, empiezan a vivir animales raros allí. Pero cuando tú le abres la puerta del corazón al Señor Jesucristo, Él entra y Él empieza a traer orden a la vida tuya y a la vida mía. Los problemas, no te voy a decir porque ahora se predica un evangelio que no, entréguele la vida al Señor Jesucristo y todos los problemas se le acaban. Eso es mentira. Vienen situaciones por resolver, sí, pero las vas a afrontar con algo que se llama la paz. Una cosa es usted enfrentar los problemas con paz y otra cosa es enfrentar los problemas sin la paz con la que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Entonces Salomón empieza a edificar el templo glorioso y allí dice todo exactamente en los pasajes, en la Biblia dice cómo lo construyó, cómo empezó a hacerlo, cómo empezó a traer los materiales de otras partes, cómo contrató a las personas más experimentadas, cómo el Espíritu de Dios llenó de sabiduría, llenó de entendimiento a esas personas para poder hacer ese templo. Y Salomón con esa sabiduría de lo alto, esos diseños hasta aún ahora los utiliza para las construcciones. Estábamos hablando en los temas pasados, la iniquidad. ¿Qué tiene que ver este tema con la iniquidad? Pues déjeme decirle que la iniquidad, hermano, es la que no ha dejado que el templo de Dios sea terminado, que el templo de Dios sea edificado para que Él pueda sentar su cabeza, para que Él pueda hacer morada en ti, para que Él pueda manifestarse de la manera que Él se quiere manifestar. Pero es que Dios no lo veo, Dios no existe, ¿por qué no viene Dios? Es porque no has edificado el templo. Nuestro destino tiene que ver con gobierno, porque si somos reyes, ¿dónde está tu gobierno? ¿Dónde está tu territorio? ¿Dónde está lo que tú gobiernas? ¿Cuál es tu reino? La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes,
Pero si somos reyes, todo rey tiene que tener un territorio, todo rey tiene que tener un gobierno. Y tú eres un territorio, tú eres un territorio. Y si el Señor Jesucristo entra en tu corazón, tú debes de empezar a obedecer la palabra del Señor. Lo que el Señor quiere hacer en tu vida es transformarte, es cambiar esa forma de pensar, es cambiar esa manera de reaccionar ante las circunstancias, es cambiar la manera de que en las que reaccionamos, no reaccionar como una persona natural, que si alguien le pega, que si alguien le hace algún mal, uno reaccionar de la misma manera. No, el Señor quiere hacer esos cambios en tu mente, hacer esos cambios en tus pensamientos, un cambio en tu boca, de que tu boca hable lo noble, lo puro, lo recto, en que pienses lo noble, lo puro, lo recto, en que saques el odio, el rencor, el resentimiento del corazón. Allí el Señor empieza a edificar ese reino. Allí el Señor empieza a edificar ese templo. Allí el Señor empieza a edificar esa habitación en donde Él quiere morar, en donde Él quiere vivir. El Señor quiere y anhela vivir dentro de ti. Pero a veces no lo puede hacer, a veces no puede manifestarse como Él quiere porque nosotros no queremos dejar que esa habitación sea barrida, sea limpia. ¿Quién es capaz de ir a acostarse en una habitación donde haya puras cosas terribles, donde haya, mejor dicho, animales muertos, donde haya telarañas, donde haya una cantidad de cosas? Nadie quiere dormir allí, ¿cierto que no? Alguien quiere dormir en un lugar bien limpio, un lugar bien organizado. Pues déjeme decirte que cuando tú le entregas la vida al Señor Jesucristo, el Señor empieza a ordenar tus pasos, a ordenar tu vida, empieza a limpiar tu corazón, empieza a hacer los cambios necesarios para Él empezarse a manifestar en su vida y traer esos tiempos de refrigerio. Salomón empezó a edificar el templo. Sin templo no hay gobierno. Por eso el Señor no llenó esa casa de la gloria de Él hasta que la obra de Él no fue acabada. En segunda de Crónicas 7 dice que cuando Salomón acabó la obra que el Señor le había mandado hacer, cuando Él acabó el templo, ahí sí vino esa administración tan poderosa. La Biblia habla de que una administración tan gloriosa que los sacerdotes no pudieron entrar. Era tanta la gloria y la presencia de Dios que nadie podía entrar, ya no se podía sacrificar más, porque había una gloria, una nube de gloria que había descendido tan impresionante. Era la misma presencia de Dios. Pero hoy en día, de pronto se nos paran un poquito los pelitos, nos erizamos un poquito y pensamos que esa es la presencia de Dios. No. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de ser, cambiar esa forma de reaccionar ante las circunstancias para que ese templo empiece a ser edificado, para que ese templo empiece a ser transformado, empiece a embellecerse. Y cuando la obra sea acabada en ti y en mí, va a ser llena, va a ser un templo glorioso en donde la presencia de Dios va a irradiar en nuestras vidas, como en los tiempos de Moisés, que él se tenía que colocar un velo para que la gente no se fuera a escandalizar porque la cara le brillaba de la presencia de Dios que ese hombre portaba. Esto es una realidad. Yo hablaba en la clase pasada sobre la iniquidad. Y una ¿sabe por qué la gloria del Señor no ha descendido? No ha descendido como tiene que descender, porque no andamos en santidad. ¿Y qué es la santidad? Es el estar apartado para Dios. La santidad es ser uno íntegro. La santidad es uno estar alejado del pecado. Ay, hermano, pero es que quien no peca, hermanos, se puede llegar a vivir en la dimensión de la santidad. La falta de santidad es por desconocimiento de la iniquidad. ¿Saben por qué? Porque la iniquidad corrompe el espíritu. La Biblia dice en Primera Tesalonicenses dice que nos tenemos que limpiar de toda iniquidad. Nos tenemos que limpiar de toda iniquidad de carne y de espíritu. Si nosotros no nos limpiamos de esa iniquidad, el templo no va a poder ser terminado, no va a poder ser levantado. Y si el templo no es levantado, no hay gobierno.
para poder que haya gobierno, que haya manifestación del poder de Dios, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de que se unan los cielos con la tierra, tiene que haber santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo así? No habla solamente de verlo físicamente, sino de ver la manifestación del poder de Dios. Donde Dios se manifiesta, todo lo vuelve vida, todo lo vuelve bendición. Entonces, al no haber santidad, no vamos a ver a Dios, no vamos a ver la magnificencia de su poder, no vamos a ver su omnipotencia. Todas las bendiciones que Él tiene para nosotros van a estar represadas en el cielo, esperando a que nosotros nos alejemos del pecado y de la maldad. Pero la iniquidad ha hecho que el hombre viva conforme a su manera de pensar. La iniquidad ha hecho que el hombre viva conforme a su costumbrismo, como él ha pensado, como él se ha imaginado. El pensamiento esencial de la iniquidad es que hay un conocimiento alternativo al de Dios y mi pensar no es el de Dios. O sea, alguien que se dé cuenta de que, ¿cómo se da cuenta que en esa persona hay iniquidad? Es porque se hacen las cosas al amaño de uno mismo. Y resulta que no estamos edificando nuestro propio reino, sino que tenemos que edificar es el reino de Dios. Porque a la final ese es el que va a servir para poder vivir en bendición y es el que nos da la promesa de estar allá en el reino de los cielos, de poder ir al cielo. ¿Y quién es el reino de Dios? Es Jesucristo. ¿Cómo obedecemos el reino de Dios? A través de su palabra. Esa forma de pensar que hemos heredado, eso se llama, eso lo hablamos en la clase pasada, ese fue el árbol del conocimiento del bien y del mal, ese árbol que comió Adán y Eva, que los llevó a pensar y a razonar en su propio razonamiento de que Dios estaba equivocado y que ellos podían hacer las cosas de una manera diferente. Allí ya hay iniquidad. Hay personas que dicen, no, es que yo para ser salvo, yo pienso que para ser salvo no necesito de ir a una iglesia. Yo pienso que para ser salvo, yo soy bueno. Eso se llama iniquidad porque está pensando, está actuando conforme a su propia manera de pensar. Y acuérdense que la Biblia habla en Romanos de que con el corazón nosotros creemos. Con el corazón nosotros creemos. Y la Biblia dice que en Jeremías dice que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Y muchas personas están engañadas. Piensan que saben vivir la vida, piensan que ya saben cómo es esto de la vida, cómo me tengo que comportar, cómo tengo que comportarme en público, cómo tengo que esconder mis sentimientos, porque si los manifiesto, yo manifiesto debilidad. Si yo me demuestro débil hacia las personas, si yo demuestro mis sentimientos, mis partes débiles, entonces las personas me las van a montar. No sabemos nada. Eso es pura psicología, mis hermanos. Esa es la psicología de la calle. En el Señor se mueve una cosa diferente. En el Señor tenemos que vivir con un corazón sencillo, con un corazón humilde, un corazón enseñable, un corazón que quiere enseñar, que quiere transmitir, que quiere compartir, que quiere recibir las cosas buenas de las personas. Se nos ha olvidado vivir, nos hemos llenado de un mundo lleno de orgullo y nos hemos colocado unas corazas y nos hemos levantado en murallas y en un egoísmo tan impresionante que nos lleva a ser egoístas, nos lleva a ser individualistas, nos lleva a ser que solamente el yo y los demás nada que ver. El reino de los cielos es justicia, es paz y gozo en el Espíritu, dice la Biblia. Y si nosotros no empezamos a ser cambiados, a ser transformados por el Espíritu Santo, por Jesucristo, que ha entrado a nuestras vidas, que le hemos dado permiso para que entre y empiece a transformar nuestras vidas, este templo no va a ser transformado. Y al no ser transformado, al no ser edificado, el poder de Dios, la gloria de Dios, las bendiciones de Dios no van a venir. No van a venir. No van a venir. La gloria de Dios no va a venir, hermano. Mire que Salomón dice la Biblia que solamente vino la gloria de Dios, vino el poder, la presencia de Dios cuando fue acabada la obra del templo. Y para poder que haya gobierno debe de haber un templo, hermano. Les voy a dar una clave. ¿Saben? Yo he leído la Biblia
Y todos los pueblos paganos, cuando iban a invadir a Israel, y ganaban porque el Señor lo permitía, porque se habían desviado del Señor, ya no querían adorar al Señor, se habían desviado por el dinero, por otros dioses, se habían olvidado de Dios, Dios los metía en castigo. Y esos pueblos paganos entraban y ¿saben qué era lo primero que derribaban? No era la casa del rey, no robaban los animales solamente, lo primero, no, lo primero que derribaban era el templo, porque ellos sabían, y Satanás sabe, que donde no hay templo, no hay gobierno. Cuando derriba el templo, cuando derriba la edificación que Dios ha hecho, al no haber templo, no hay gobierno. Cuando Él destruye el templo, destruye toda capacidad de adoración. Cuando destruye el templo, destruye toda capacidad de estar viendo, de tener fe. Allá está la presencia de Dios. ¿Por qué cree que los musulmanes se arrodillan mirando siempre hacia una dirección donde está el templo en cualquier parte del mundo al mediodía? Porque ellos tienen una fe impresionante a ese templo, porque saben, y la historia cuenta de que en ese templo estuvo la presencia de Dios. Si nosotros no somos edificados, si nosotros no le damos permiso al Espíritu de Dios para que Él edifique el templo, no va a haber gobierno. Y al no haber gobierno, no va a haber la presencia de Dios, no va a haber los milagros de Dios, no va a haber esa paz, no va a haber esa solvencia económica, no va a haber esa sanidad, no va a haber esa tranquilidad, no va a haber esos días de refrigerio, mi hermano. La gente busca la felicidad en muchos lugares. Se mata la cabeza todos los días buscando dinero. ¿Cómo hago para pagar esto? ¿Cómo hago para hacer más dinero? La gente quiere vivir bien, pero está buscando de la manera equivocada. Está buscando de la manera equivocada la paz. La paz tiene un nombre y se llama Jesucristo. El amor tiene un nombre y se llama Jesucristo. La salvación tiene un nombre y se llama Jesucristo. ¿Queremos vivir en bendición? Necesitamos recibir esa transformación. Pero bueno, hermano, ¿y cómo hago? ¿Cómo tengo que hacer? Empecemos recibiendo al Señor en el corazón. Yo ya soy cristiano, hermano. Empecemos a ser libres de la iniquidad. ¿Cómo así, hermano, iniquidad? La iniquidad decíamos que no era lo mismo que pecado. La iniquidad es la raíz, la iniquidad es lo que se opone a la voluntad de Dios. La iniquidad es esa semilla, esa herencia que recibimos desde Adán. Así como tenemos un ADN natural, una herencia natural donde sacamos parecidos a nuestros familiares, también tenemos un ADN espiritual, lo decía en las clases pasadas. Esa herencia, la iniquidad tiene que ver con herencia, no es lo mismo que pecado. Muchas veces luchamos con las hojas y no arrancamos la raíz. Hermano, ¿y cómo soy libre de la iniquidad? Pues mi hermano, empezar a pedirle al Espíritu de Dios, Señor, ¿por qué me viene este problema? Señor, te pido perdón por tal pecado que hice desde joven. Empieces a recordar, empieza a traer a la memoria todos esos pecados que usted hizo. Y diga al Espíritu de Dios, traiga a mi memoria todas las cosas malas que yo he hecho. Ay, hermano, pero ¿quién se va a acordar? Las que se acuerden. Que el Espíritu de Dios te va a hacer recordar de las que no te acuerdes. Y si estás atado por algo que hiciste en el pasado y no te acuerdas, el Espíritu de Dios te va a recordar y te va a recordar el paso a paso. ¿Y qué vas a hacer tú? Si el Señor ve y encuentra una intención verdadera en tu corazón, de querer cambiar, de querer hacer bien las cosas y estás creyendo a lo que el Señor está hablando a través de mí, el Señor te va a traer a la memoria para que tú confieses ese pecado y al confesar ese pecado vas a traer salvación a tu vida. Pero si no creemos, si pensamos de que, no, pero es que el hermano no, de pronto no, sí, ¿será que sí? ¿Será que no? Olvídese, mi hermano, que no va a poder traer el Espíritu de Dios porque el Señor se mueve a través de la fe. Si usted se acerca con un corazón sincero y le dice, Señor, yo quiero ser libre, yo quiero conocerte. Ese hermano que está hablando por allí por YouTube, Señor, está diciendo estas palabras, Señor, yo quiero ser libre. Eso que me está agobiando, eso que me está oprimiendo, eso que está dividiendo a mi familia, esos problemas económicos, ese problema de
la enfermedad que tengo, Señor. Yo quiero ser libre. Dime por qué vino esa enfermedad. Dime por qué yo estoy así en esta condición, Señor. Yo quiero ser libre, Señor. Dime qué tengo que pedir perdón, a quién tengo que pedirle perdón, qué tengo que hacer. Y el Señor te va a traer a memoria qué es lo que tienes que hacer, porque el Espíritu de Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado. Si realmente usted quiere hacer las cosas bien, déjeme decirle que Dios es real. Usted no está solo. Cuando está en la habitación, usted no está solo. Usted se va a arrodillar y le va a decir, Señor, estoy cansado de lo mismo. Yo quiero vivir de una manera diferente. Yo quiero vivir de una manera, Señor, como la que tú quieres que yo viva. No te conozco, Dios. Han hablado de ti. Sé que me han dicho a mí que viniste y moriste en la cruz, pero yo no te conozco. Yo te quiero conocer. Si usted habla con sinceridad al Señor y clama al Señor, el Señor te va a responder. Esto no es un juego, hermano. Dios no es un mito. Dios no es un mito. Dios no es un microbio tampoco. A Él no se conoce por medio de una universidad. A Dios se le conoce por medio de una relación. ¿Cómo se conoce a Dios? Por medio de una relación. Usted se arrodilla, cierra sus ojos y le dice, Señor, aquí estoy. Yo lo quiero conocer, Dios. A mí me han hablado de usted. Yo ya no quiero más conceptos de usted. Lo quiero a usted. Y Dios te va a responder. Dios va a traer esa respuesta a tu vida. Pero si seguimos viviendo nuestras vidas a nuestro amaño, a nuestra forma de pensar, como hemos crecido, como nos han amañado el ambiente a nuestro alrededor. Yo lo hablaba en la clase pasada y decía que la identidad es forjada a través del ambiente que nos rodea. Muchas personas han crecido pensando que esa es la vida y resulta que esa no es la vida. Como estamos viviendo, no es la vida. La vida es otra cosa. Dios es más real que tú y que yo. Él es más real. Él es el camino, la verdad y la vida. Si no conoces de Cristo, no conoces la vida. Para conocer la vida, debes de conocer a Cristo. Si conoces a Cristo, conoces la vida y lo tienes todo. Pero si no conocemos a Cristo, si no buscamos de Cristo, si no en nuestro corazón no hay una intención de querer hacer bien las cosas, de cambiar, no vamos a conocer a Cristo, no vamos a conocer el reino de los cielos, no vamos a conocer los milagros, no vamos a conocer la presencia de Dios y no vamos a entrar, mucho menos vamos a entrar en el reino de Dios y vamos a vivir carentes de cosas aquí en la tierra, sujeto a temores, a miedos, porque eso es lo que hace la iniquidad. Esa es la forma de pensar del mundo. Uy, qué miedo, ¿no? De pronto lo roban. Uy, qué miedo, no, mira, de pronto esa enfermedad. Uy, qué miedo. Sujeto a miedos. Cuando usted es libre de iniquidad, usted sabe de que nada lo puede tocar, de que el diablo no puede tocar tu morada, de que la peste destructora no puede entrar a tu casa y que el Señor te va a libertar. Está en las manos está en nuestras propias manos. Está en nuestras propias manos. Si no hay templo, no hay gobierno. Si no cambiamos nuestra actitud, no hay gobierno. La iglesia de hoy en día se ha prostituido. No hablo de todas, pero sí la mayoría se ha prostituido. Ya ven a las personas como números. Ya ven las personas como números y cuántas personas vinieron, cantidades de personas vinieron aquí a la iglesia, pero cuántas salieron transformadas, cuántas salieron cambiadas. Si siguen iguales, no sirve, no pasa nada. Pero pocas veces se predica un mensaje donde se confronte a la gente, en donde se le diga a la gente, mire, usted tiene que salir de su pecado, usted tiene que cambiar esa forma de caminar, usted tiene que cambiar esa forma de pensar, porque si no, no va a poder ser bendecido y puede costarle la salvación. Se predica él de otras cosas menos de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor y el ver al Señor implica ver los milagros, ver la prosperidad, ver sanidad, ver los prodigios. Sin esa santidad no se puede lograr nada. Y hoy en día se carece de mucha santidad se carece, de mucha. Se sabe mucho de palabra. Hay gente que conoce hasta de qué color son las chanclas del apóstol Pablo, pero de santidad, nada.
No es tanto el conocimiento que tengas, es cuánto lo aplicas. No es el tamaño de la pistola, no es el tamaño del calibre, es cuántos balazos sacas. Se puede tener un cañón grandísimo, pero si no saca ni un balazo. También hay personas que tienen un arma chiquititica y pum, y eso saca un balazo y eso mata. Así mismo es en el Señor. Así mismo es en el Señor. Se vive un evangelio de apariencia, un evangelio de pura apariencia. Yo quiero que vamos a la palabra del Señor. Qué pena, le estoy dando mucha gallina. Yo quiero que vamos a la Biblia, vamos a leer Mateo capítulo 21, Mateo 21, 18. Un evangelio de pura apariencia, mi hermano. Nos enfocamos mucho en lo que el Señor nos va a dar, pero perdemos la responsabilidad que tenemos como hijos. Como hijos tenemos derechos, pero también como hijos tenemos una responsabilidad en el Señor. Yo les explicaba a los hermanos de la casa de oración, les decía que nosotros somos la esposa de Cristo, somos la esposa del Cordero de Dios. Y Él como esposo no nos niega nada. Él como esposo no nos niega. Dice la Biblia que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. No nos niega nada el Señor. El Señor no nos niega nada. Él nos lo da todo. Pero también como esposa tenemos una responsabilidad. Las esposas tienen acceso al cheque del esposo. Más de una dirá, gloria a Dios, amén. Pero también como tienen el derecho al cheque, tienen derecho a que le compren, a que le gasten, a que la saquen, a que le lleven, a que hagan con ella, también tienen una responsabilidad. Y es de tener la ropa limpia al esposo, de hacerle la comida, de estar pendiente de él, de tener limpia la casa. El esposo también le puede ayudar, pero eso son responsabilidades. Y en el Señor es lo mismo. Nosotros sí tenemos derecho a los milagros, somos ciudadanos del reino, amén, gloria a Dios. Tenemos el derecho a la sanidad, tenemos derecho a la liberación, pero también tenemos una responsabilidad, y es de guardarnos en santidad y de alejarnos del pecado. Es lo que dice Mateo capítulo 24. Se lo vamos a leer. 21, 18. Dice la palabra del Señor. La maldición de la higuera estéril. Maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Aquí está hablando de Jesucristo. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aquí hay una cantidad de enseñanzas impresionantes, pero hoy me voy a enfocar en la higuera. Pues resulta que Jesucristo iba con los discípulos y se asomó a la higuera. La higuera es un árbol que da higos, las brevas, da higos. Y cuando él vio ese poco de hojas y se acercó a ver si había fruto, no había fruto, no había nada de fruto. Entonces Jesucristo la maldijo. Eso pasa con algunos cristianos, con algunos pastores y algunas personas que predican la palabra y eso se mueven aquí y mueven allá y hacen aquí y hacen allá y muestran un poco de hojas, pero cuando van a ver el fruto, no hay fruto, no hay nada. Y por eso no crecen, por eso no avanzan. No es porque el Señor Jesucristo los maldiga, sino porque el Señor conoce las intenciones de sus corazones.
Hay pastores que no se preocupan por las ovejas. Hay pastores que no llaman a las ovejas. Hay pastores que no visitan a las ovejas. Hay pastores que no conocen a sus ovejas. Pero el dinero sí, el diezmo y la ofrenda sí de una. Y con eso no estoy diciendo que esté mal. Está bien. Porque eso hay cosas, eso es la responsabilidad de uno como esposa de Cristo, el diezmar y el ofrendar. Pero, hombre, las ovejas hay que cuidarlas, las ovejas hay que estar pendiente de ellas. Y eso es lo que se necesita. Cuando el Señor ve esa intención en el corazón, cuando el Señor empieza a ver que una persona se empieza a interesar por las ovejas, el Señor empieza a mandar bendición, a mandar provisión, a mandar ese poder maravilloso de los cielos hacia la tierra, hacia ese hombre que está preocupado por sus ovejas. Entonces, si nosotros no cambiamos esa forma de pensar, si hacemos como las cosas como las hace el mundo y no como las hace Dios, estamos en problemas, estamos en situaciones difíciles, porque si no edificamos el templo, si el Señor Jesucristo no edifica el templo, en vano vela la guardia. La Biblia dice en Salmos, si Jehová no edifica el templo, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica su vida, en vano usted se la pasa queriendo guardar a su familia, preocupándose por la salud de su familia, preocupándose por el dinero. En vano se hace todo eso, porque es un castillo que está edificado sobre la arena, no sobre la roca. El único que te da la garantía de que las cosas rinden, de que las cosas están edificadas sobre la roca y no se van a caer, es cuando se fundamentan en el Señor Jesucristo. Y Jesucristo es el fundamento, Él es la roca. Si todo empieza desde Cristo para arriba, déjeme decirle que va en bendición, va en prosperidad. Pero si en su noticia no está el Señor Jesucristo, todo está hecho en un castillo de naipes. En cualquier momento se va a caer, se va a derrumbar. Y en la vida de muchas personas se ha derrumbado. Gente que ha tenido millones y millones y mucha plata. Y al otro día no tienen nada, lo han perdido todo, ni para envenenarse tiene plata, ni para envenenarse, ni para comprarse un veneno y matarse, no tienen. ¿Por qué? Porque han edificado su casa sobre la arena, no sobre la roca. Porque su propia forma de pensar, su propio corazón los engaña, pensando de que no, es que yo del Señor no, yo ya sé, yo después de que no le haga mal a nadie, yo después de que no robe, de que no mate, de que yo no fumo, yo no meto vicio, yo soy bueno. Entonces no necesitas de Cristo. Cuando la persona se cree buena es porque no necesita de Cristo. Y Cristo vino a morir por pecadores, no por justos. ¿Y acaso los únicos pecados que hay es el robar, el matar, el fornicar, el adulterar, el odiar, el meter vicio? Esos no son los únicos pecados. Hay gente que, hay pecados, le voy a decir, hay pecados que el Señor aborrece más que esos que le digo yo. ¿Sabe cuáles aborrece más el Señor? Los pies presurosos para ir a pecar, eso lo dicen Proverbios. El que hace enemistad entre hermanos, el que odia, el que no perdona a su hermano, el que odia es un homicida, dice la Biblia. En primera de Juan dice que es un homicida. El que levanta falso testimonio contra otro, el que murmura, el que habla mal de otro, son pecados que el Señor aborrece. Y eso que esos son los encimitas. Hay cantidades de pecados que esos en la vida cotidiana, en el común, son muy fáciles de hacer. Y la gente piensa que porque no roba, que porque no mata, no le quita la vida a otro, son los pecados más terribles. Y no. Necesitamos del Señor, necesitamos hacer una reforma, de sentarnos a decir, bueno, ya basta, ya tengo que dejar de pensar así, yo ya tengo que empezar a edificar el templo. Señor, yo quiero que entres y edifiques el templo en mi vida, yo quiero que entres en mi corazón, yo quiero que tú empieces a darle dirección a este barco. Si lo empezamos a hacer así al pie de la letra, mis hermanos, va a haber gobierno de Dios en tu vida y en la mía. Empezando que si nosotros no gobernamos, el que no gobierna es gobernado. Así es. En las monarquías se movía así. El que no era gobernado por nadie
no gobernaba a nadie. Perdón, el que no gobernaba era gobernado, porque pueblos así nómadas no habían. Y los que los encontraban, los sujetaban y subían la bandera del pueblo, del reino, del emperador, donde fuera. De una. Ah, este pueblo no es gobernado, venga que lo vamos a conquistar. De una. El que no gobierna es gobernado. Si usted lo gobierna una pasión, si usted lo gobierna si usted no gobierna su propio cuerpo, usted lo va a gobernar un vicio, lo va a gobernar una planta. Mira, hay personas que los gobierna una planta. ¿Cómo así, hermano? Si la marihuana es una planta y los gobierna. ¿Por qué? Porque cuando le da el deseo el cuerpo les pide marihuana, ellos tienen que ir a meter marihuana. ¿Por qué? Porque están gobernados por una planta. Cuando en el Génesis el Señor le dijo que a Adán y a Eva que gobernaran y señorearan sobre todas las plantas y sobre todos los animales. Hay animales que gobiernan en las casas. Al marido no lo dejan acostar en la cama cuando la atienden, pero el perrito llega y se sube a la cama y ese sí se puede subir y tan lindo el perrito. Uy, estoy hablando cosas terribles, mejor no sigo porque mejor dicho. Pero, mis hermanos, hay gente que los gobierna una caña de azúcar o el anís, el licor, de ahí sacan el licor, los gobierna una planta. Entonces, necesitamos, hermano, gobernar este cuerpo. Este cuerpo no te puede mandar, no te puede gobernar. El salmista decía, alma mía, bendice a Jehová. El salmista le daba órdenes al alma. No es cuestión de que yo quiero hacer tal cosa y si va en contra de la voluntad de Dios, yo le digo a mi alma, no, Señor, yo quiero hacer eso, pero no lo voy a hacer porque Dios no le gusta que yo haga esto. Y alma mía, te tenés que callar y no lo voy a hacer. Porque ahora ya no somos almas vivientes. Ahora somos espíritu vivificante. Ahora Cristo entró en nuestras vidas y le dio vida a ese espíritu que estaba muerto. Ahora somos espíritu vivificante. Nosotros no tenemos espíritu, no, nosotros somos un espíritu donde tenemos un alma, donde están nuestras emociones y nos podemos comunicar y este cuerpo en donde andamos. Antes éramos gobernados, éramos un alma viviente. El alma, el espíritu estaba muerto, estaba separado de Dios. El alma era la que gobernaba y tomaba las decisiones y éramos llevados por lo que nuestra alma quería hacer y el cuerpo era el vehículo. Rumba, rumba, trago, trago, mujeres, mujeres, licor, licor, vicio, vicio. Lo que el alma le pedía, eso iba y lo suplíamos, porque estábamos esclavos. Pero la Biblia dice que Jesucristo crucificó el pecado en su carne para que ahora nosotros pudiéramos tomar la decisión de seguir la santidad. Una persona que no tiene a Cristo en el corazón va a decir, pero bueno, ¿yo cómo voy a hacer para dejar la rumba? Yo no soy capaz de no estar con una mujer más de una semana. Yo tengo que fornicar, yo tengo que tener relaciones con una mujer, yo tengo que enrumbarme, yo tengo que tomar trago, yo tengo que hacer esto, yo tengo que mentir para ganar plata. No puedo. La gente dice que no puede porque no tiene la vida de Cristo dentro de ellos y no han decidido darle la entrada al Señor Jesucristo en el corazón. Pero cuando las personas le dan permiso al Señor, déjeme decirle que ya ellos ya no son llevados esclavos al pecado, ya no son esclavos del pecado. La Biblia dice, porque a libertad nos llamó Cristo. Y cuando tú le das la entrada al Señor Jesucristo en tu corazón, ya la fornicación no te obliga a pecar, ya el licor no te obliga a pecar, la drogadicción ya no te obliga a pecar, porque ahora entró el Todopoderoso, el que reina, el que exhibió a los principados y a las potestades vencida en la cruz del Calvario. Al que venció la muerte, está dentro de ti, dentro de ti y ahora te gobierna a ti. Te ha conquistado, te ha colonizado y ha sacado para poder que un reino entre, tiene que salir el otro reino. Cuando el reino de los cielos entra a tu vida, cuando Cristo entra a tu vida, Él despoja a ese otro reino y lo saca. Así pasaba en la antigüedad. Un gobierno estaba establecido en un lugar. ¿Y quién ganaba? ¿Quién despojaba al otro rey, al otro reino? El más fuerte. ¿Y quién es más fuerte? ¿El reino de Satanás o Dios? Dios es el más fuerte, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, dice la Biblia. Y cuando yo creo eso,
y le doy la bienvenida a mi Señor. Le digo, Señor, gobierna mi vida. Ese reino de las tinieblas, ese gobierno que tenía en mi vida, en mi corazón, es desalojado. Sale en el nombre de Jesús. Es que, hermano, yo no puedo. Sí puedes. Que no quieras es otra cosa. Porque la Biblia dice que nadie es tentado más de lo que puede soportar. Entonces, si la gente dice que no puede, es mentira, porque se puede, mi hermano. Es cuestión de creer y de pararse en la raya y de determinarse. Si no nos determinamos, no pasa nada. Es cuestión de creer, de determinarnos. Si Dios identifica una intención en tu corazón de querer hacer bien las cosas, el Señor te va a enviar y te va a dar la fuerza para hacerlo. Porque no soy yo, no es mi fuerza de voluntad, no es lo que yo diga, no, es lo que Cristo ganó en la cruz para ti, y Cristo ganó la libertad en la cruz del Calvario. Eso no es mentira, hermano. Él se hizo maldición para que tú fueras bendición. Su cuerpo fue allagado para que tú tuvieras sanidad. Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuéramos enriquecidos. El castigo de mi paz fue sobre él. Él recibió tormento para que tú y yo tuviéramos paz. Él recibió el rechazo para que tú y yo fuéramos aceptos. Entonces, mis hermanos, debemos de dejar que el Espíritu Santo edifique el reino. Si no edifica el reino, si no edifica este cuerpo, si no dejamos que cambie nuestra forma de pensar, hermanos, vamos a ser personas comunes y corrientes que nacimos, crecimos, nos reprodujimos y morimos, y no vamos a ver la gloria del Señor. Yo les agradezco, por favor, dejan los saludos allí en el chat. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por permanecer, por escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor amado, porque tuya es la gloria, tuyo es el imperio, tuyo es el poder, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por cada una de las personas que se han conectado, Señor, y las que van a ver, Padre de la gloria, este mensaje, Señor. Te pido que te glorifique, Dios de la gloria, que obres poderosamente, Señor, en cada uno de los corazones, Dios del cielo, para que tú traigas ese gobierno, Señor, para que tú traigas esa bendición, Señor. Y cuando sea acabada la obra que has hecho con tus manos, Señor, tú llenes, Señor amado, y reboses de tu presencia, Señor, ese templo, esas personas, que es lo que anhelamos, es lo que anhela la creación, Señor, que tu pueblo, Señor, se manifieste, porque el deseo ardiente de la creación es esperar que se manifieste los hijos de Dios con tu poder, Señor. Es lo que yo quiero ver, es lo que yo ando buscando, Señor. Lo que andamos buscando es tu presencia, Señor. Estamos cansados de un evangelio mediocre, estamos cansados de un evangelio de emociones, de un evangelio, Padre de la gloria, lleno de mensajes, Señor. Cuando tú predicaste tu mensaje, Dios, y es lo que queremos, Dios de la gloria. Te damos gracias, Señor. Padre, bendice a los oyentes, bendice a las personas que se conectaron, Señor, las que no se conectaron también, Padre. Obra poderosamente, Señor. Glorifícate, Rey de la gloria. Manda de tu espíritu, Señor, y sopla sobre nosotros esa vida de Dios, Señor. Te damos gracias, Señor. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga, y dentro de 8 días nos estamos viendo. Los viernes también estamos dando unas clases especiales. También vamos a enviar el enlace para los que quieran. Vamos a enviar el enlace. Dios me los bendiga y que estén muy bien. Hasta luego. Bendiciones.